Buenos días, amados hermanos. Es grato volver a saludarlos en esta mañana. Gracias a Dios por permitirnos conectar en esta mañana. Vamos a orar. Señor Padre bendito, Dios celestial, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos permites tener una mañana más de vida, Señor, porque podemos adorarte, Señor, porque podemos cantarte y porque podemos exaltar tu nombre, Señor. Gracias por todas las personas que están conectadas. Te pedimos que sea de gran bendición y que tú nos cuides, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a comenzar con la canción Como el relámpago. Como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor, como ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará, con una nube me arrebatará, con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá, con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará, con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Para continuar vamos a cantar la canción Gracia Sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y
y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ayer y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, todo es tu amor, tomaste mi lugar, tomaste tú mi cruz, tu vida diste ayer y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a cantar la canción Tú eres santo. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración. Yo te sirvo y te escucho, ahora y siempre. Yo te amaré, yo te cantaré y adoraré, Rey digno de adorar. Yo te amo y sirvo y por siempre me postraré. Yo te cantaré y adoraré, Rey digno de adorar. Yo te amo y sirvo y por siempre me postraré. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Tú eres santo, poderoso, tú eres digno de adoración. Yo te sirvo y te escucho, ahora y siempre. Yo te amaré, yo te cantaré y adoraré, Rey digno de adorar. Yo te
príncipe de paz, viviré solo por ti. Y para finalizar vamos a cantar Vencedor. Muchas veces he pensado, de problemas han cargado. Me pregunto por qué hay tantas pruebas y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, yo soy vencedor. Si ahora yo soy más que vencedor. Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas y de sus misericordias, y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, yo soy vencedor. Si en Cristo he confiado, mi fe
Amados hermanos, muy buenos días a todos. Dios les bendiga muy grandemente a todos y cada uno. Gracias por dedicar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, para aprender de las Escrituras y crecer juntos aprendiendo del Señor, que es lo que nos mantiene vivos en medio de este mundo. Muy bien, ¿saben qué tengo aquí? Aquí tengo una joya, es una cadena, una cámara fotográfica, y dentro de esta joya hay un diamante. Es una piedra muy hermosa, brillante, muy bonita, y nos preguntamos cómo se forman los diamantes, ¿cierto? Esos diamantes que lucimos o que más que todo las damas lucen en sus joyas y son impresionantes, pero ¿cómo se forman ellos? ¿Sabían que el diamante es de grafito? Con lo mismo que escribimos con los lápices, están hechos de grafito y es el mismo material que el lápiz o que el grafito. Bueno, pues la verdad es que los diamantes son átomos de carbono y se forman con altísimas presiones a una profundidad también enorme, entre 120 y 200 kilómetros de la superficie de la Tierra. Al haber cambio de temperatura y una serie de cosas, va bajando ese carbono, ese grafito hacia el centro de la Tierra, y cuando llega a unos 900 o 1300 grados centígrados, entonces se forman esas preciosas piedras que son las más duras en el mundo. Bueno, ¿y cómo salen a la superficie? A través de las erupciones volcánicas. Dicen los que saben que los volcanes, cuando van a una gran profundidad y entonces sale la lava, y entre esa lava algunas piedras son nada menos ni nada más que diamantes que luego son tallados. Dios nos forma de la misma manera. Dios trabaja en nosotros a través de presiones, a través de temperaturas altas, de angustias, de cosas que nos pasan adversas para formarnos como diamantes para la eternidad, como estrellas. Y Él trabaja en las profundidades del alma, bajo el fuego de la prueba, y Él va tallando y dándonos cada vez más hermosura en el alma para prepararnos hacia la eternidad. Miren lo que dice Santiago, el capítulo 5, versículo 9 hasta el 12. Si usted está pasando por alguna prueba, si está atravesando por alguna enfermedad o alguna angustia, pues permítanos leerles estos versículos de la palabra de Dios, esperando que sean de consuelo, sabiendo lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y dice así la Escritura: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, oh Señor, que nos ayudes a entender tus escrituras, que nos ayudes a comprender, oh Señor, lo que pasa en nuestra vida, que tú lo haces para el bien de nuestra propia alma. Gracias, oh Señor, por ser tú nuestro Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos que bendigas a tu siervo,
que tu Espíritu Santo sea guiando nuestras vidas, nuestros corazones, para comprender tus preciosas escrituras. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien. Entonces, como contenido, lo que veremos hoy, el mensaje se llama fulgor en la presión. Fulgor o destello o brillo en la presión. Y veremos que hay presión en la iglesia. Veremos también que hay presión en la aflicción y también veremos que hay presión en el habla, pero en todo ello tenemos que fulgurar, tenemos que brillar, porque es lo que Dios está preparándonos como esta joya, como este diamante que mostramos desde el principio, que ahora brilla, pero antes era negro como el grafito. Muy bien. Entonces miremos, en primer lugar, fulgor en la presión dentro de la iglesia, en el versículo 9. Otra vez lo leemos y dice así la escritura: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. De los ricos opresores que maltrataban a los pobres, ahora pasa a los pobres oprimidos dentro de la iglesia. El apóstol Santiago entonces nos está mostrando el otro aspecto, la otra cara de la moneda. Nos da instrucción a soportar las altas presiones que suceden dentro de la iglesia. Hay que reconocer que cuando hay un grupo de hermanos, somos diferentes. Tenemos diferentes estados espirituales, tenemos diferentes formas de ver las cosas y muchas veces hay roces en la iglesia. Y por eso Santiago nos dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Sucede que por la angustia económica, por la angustia del hambre, por la angustia de la opresión de los ricos, pues eso causaba escozor, causaba malestar, causaba queja, y Dios nos dice acá: no nos quejemos unos contra otros. Ustedes habrán visto, hablando de collares otra vez, pero collares de barro en los cuellos de las damas. Hay esta serie de ornamentos que son pepitas hechas de barro. Yo conocí a un hermano que trabajaba con ello y esos tubitos de barro son cortados con una cuchilla por millares, pero quedan con rebabas. Cuando sale de la cuchilla quedan filos, y entonces yo le pregunté a este hermano cómo hace para que esos filos desaparezcan, porque si no cortarían la piel. Él dijo: es muy sencillo. Cuando está húmedo el barro, cuando esas pepitas salen de la cuchilla, los meto en un recipiente de plástico. Y eso pesa mucho, porque es barro. Pero entonces ese recipiente lo muevo con gran fuerza y a gran velocidad, y el roce de cada parte de esas, de cada pepita, de cada cilindro de barro, se va rozando con el otro, y entonces ellos mismos se van suavizando, y cuando ya hay suficiente agitación, la saco y la pongo en el horno, y entonces queda suave, y después se pintan y todo. Pero entonces el roce de unos con otros suaviza las partes de esos collares, y después se pueden lucir tranquilamente. Así sucede con nuestra vida. Así sucede en la iglesia. Tenemos roces, hay que reconocerlo, pero si lo sabemos aprovechar, esos mismos roces nos van puliendo unos a otros. Dios nos introduce dentro de la iglesia local, y al conocernos, al tratarnos unos a otros, vamos creciendo y vamos mejorando nuestra vida espiritual, porque las adversidades nos forman. ¿Sí, mis hermanos? Ahí hay una fórmula matemática,
Y es que la presión es igual a la fuerza sobre el área que ejerce esa presión, esa fuerza. Nuestra área es la iglesia y la fuerza son las adversidades de la vida. Lo que nos sucede, como en los días de Santiago le pasaba a esta gente que estaba sufriendo la economía o la salud o sencillamente las adversidades de unos con otros, pero Santiago nos está exhortando a crecer en todo eso. Una vez más, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Cuidado, porque el quejarnos es pecado. Muy bien. Continuemos con este mismo versículo y ustedes pueden ver ahora en la diapositiva una olla a presión. La presión parece negativa, ¿cierto? No queremos presión en la vida. No queremos que se agite nuestra vida. No queremos adversidades en nuestra vida, en nuestro diario vivir, pero la verdad es que todas esas cosas hacen falta para que tengamos un mejor sabor, para que aprendamos a vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. La olla a presión, quizá todos la hemos usado, y ¿qué tal que le quitemos la presión a esa olla? ¿Cómo quedaría una frijolada? El frijol se tornaría más duro, más difícil, pero al ejercer, al colocarle calor debajo y la tapa sellada, con unas válvulas de presión para el buen control, entonces esa comida queda deliciosa. Las válvulas de presión permiten la correcta cocción y la seguridad para que la olla no explote. Nuestra válvula de escape se llama el retorno del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra válvula de presión, es la que nos permite vivir felices, gozosos en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la crisis económica, en medio de los conflictos con los hermanos. Al mirar hacia el Señor Jesucristo, nos llenamos de alegría y de esperanza. Muy bien. En la iglesia como lección, Dios nos madura, nos forma. Él nos da sabor, nos da brillo. Él nos trata como el hombre que trabaja las joyas, talla las piedras. Dios nos va tallando, nos va formando conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hay presión en la iglesia, es una oportunidad para crecer, mis amados hermanos. En segundo lugar, Dios nos anima a brillar, a fulgurar en medio de la aflicción. Mire versículo 10 y 11. Hermanos míos, tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Los profetas, mis amados hermanos, también sufrieron. Ellos sufrieron y mucho más que nosotros, mucho más de lo que nos imaginamos. Miren ejemplos en el libro de Hebreos, unas páginas atrás,
de Santiago, el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 32 en adelante. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, como Daniel, ¿recuerdan? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Recordamos por lo menos 2 mujeres que recibieron sus hijos después de muertos, resucitados en los días de Elías. Una viuda perdió a su hijo y Elías, con el poder de Dios, lo resucitó, y después Eliseo resucitó al hijo de la sunamita. Y es lo que nos dice aquí la palabra de Dios: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y observen lo que dice ahí en el versículo 35 de Hebreos 11. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, como el profeta Isaías. Dice la historia que él fue cortado con sierras su cuerpo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mis queridos hermanos, algunos lograron no morir o lograron victoria en las pruebas, pero otros murieron de forma espantosa. Dios no libró a todos de la muerte, como lo hizo con Daniel. Otros murieron de formas crueles, y de los cuales el mundo no era digno. Y versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué era la promesa? ¿Cuál era la promesa? ¿Qué era lo prometido? Varios comentaristas dicen que lo prometido era nada menos ni nada más que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. En ese sentido, versículo 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, en cierta forma nosotros tenemos más privilegio que los profetas del Antiguo Testamento, porque nosotros sí recibimos lo prometido. Jesucristo ya vino. Ellos miraban hacia adelante, ¿cuándo vendrá? Nosotros ya miramos hacia atrás, que el Señor ya vino, se encarnó, nació de una virgen en un pesebre y fue colgado en una cruz. Mas ahora esperamos el retorno de Cristo en las nubes del cielo, por lo cual hemos de estar, Hebreos 12:1, pendientes no de las pruebas, no de la aflicción, no del dolor, no de la apretura económica, no del COVID, sino el Señor nos anima a tener nuestra vista en otro lugar, en otra cosa. Y no es otra cosa, sino en una persona.
y es la persona de Cristo. Versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, por todas esas cosas que han acontecido, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, los profetas, los mártires del Antiguo Testamento, aquellos que acabamos de leer de capítulo 11, esa gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, toda angustia, toda aflicción, despojémonos de toda preocupación y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y miren el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándolo por oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Por Él vale la pena sufrir. Por Él vale la pena tener paciencia, porque Él mismo sufrió los dolores de la cruz, pero los sufrió con gozo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo de Él? Que te iba a salvar a ti y a mí. Gracias a Dios. Muy bien, entonces en la aflicción hemos de brillar con el poder de Dios, porque el Señor es nuestra razón de la existencia. A Él tenemos que dar cuenta. Mi hermano, el dolor no es el fin. Más allá de todo esto que está pasando, está el Señor, y a quien no hemos de quitar nuestra vista. Por lo cual, mira a Cristo, no a la presión, no a la prueba, sino al Señor Jesucristo. Y en tercero y último lugar, hemos de también ser brillantes, tener fulgor en el habla. Sabemos que el hablar tiene presiones, pero el Señor nos exhorta a hablar correctamente. Mire, Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Me gustaría que me acompañasen a unos versículos de la palabra de Dios donde nos anima a hablar correctamente. Porque como hablamos, así somos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y mire Proverbios el capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Mire cuántas cosas nos habla el Señor para hablar lo correcto. Dijo el Señor por allá en Mateo, que no juréis ni por el cielo ni por la tierra, sino que vuestro hablar sea sí y sí o no. Es decir, no necesitamos hacer juramentos para que otros nos crean, sino que sencillamente lo que hablemos sea siempre la verdad, sea verídico, sea real, y eso desarrollará confianza
en quienes nos escuchan. Más consejos que nos da el libro de Proverbios en el capítulo 31, hablando la mamá de Lemuel. Mire, Proverbios 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Versículo 8 y 9 de Proverbios 31. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mis hermanos, nosotros hemos de ser, como había un programa en la radio, como la voz de los que no tienen voz. Hemos de defender la causa del pobre y del desvalido, del menesteroso, del mudo, de los débiles. Nuestra habla tiene que ser agradable. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y último pasaje, primera de Pedro 3:9. Cerca de Santiago, después de Santiago, sigue primera de Pedro. Primera de Pedro 3:9. Nos dice así la escritura: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando alguien nos maldiga o diga cosas malas contra nosotros, no le devolvamos de la misma forma. Si vamos de pronto manejando el automóvil y alguien nos insulta, no le devolvamos otro insulto, sino más bien bendigamos. Bendigamos a los otros seres humanos, como hacía el Señor Jesucristo en primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, dice el Señor, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Otra vez el enfoque de la escritura es el Señor Jesucristo. El hablar, cuando a él le maldecían, él no respondía con maldición, sino que bendecía y encomendaba su causa al que juzga justamente. Cuando trataban mal a nuestro Señor Jesucristo, él no devolvía de la misma forma, sino con mansedumbre bendecía. Y él pudo decir desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una invitación que nos hace la Escritura a seguir al Señor Jesucristo. Santiago 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sí está claro, mis hermanos? Es decir, nuestra habla debe ser suficientemente veraz, sin necesidad de juramentos, porque el creyente siempre dice la verdad en amor. Concluyendo, mis hermanos, Dios nos está tallando como a diamantes. ¿Y cómo lo hace? A través de su iglesia. Esta pequeña iglesia que Dios nos dio.
o esa pequeña iglesia donde tú asistes, Dios la diseñó para pulirnos. También el Señor usa otras herramientas como son las pruebas, las aflicciones. No son en vano. De Job, como decía Santiago, al final de la prueba él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ciertamente hablaba yo lo que no entendía. Así sucede con nosotros. Cuando estamos en angustia, nos desesperamos, combatimos, peleamos, nos atribulamos mucho. Pero cuando vemos a Jesús en medio de esa prueba, entonces vamos a decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y por último, reprender nuestro hablar. Hablemos lo correcto. No usemos nuestra habla como a la loca, sino que seamos sabios al hablar, como Santiago nos habló en el capítulo 3. Que le pidamos al Señor sabiduría para hablar lo que es correcto. Y Dios todo eso lo usa para algo hermosísimo que está en el libro de Daniel. Y ya es para terminar. Daniel, el capítulo 12. Mire esta promesa que hay aquí para cada creyente. Daniel 12, versículo 3. Los entendidos. Bueno, desde el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habla de la resurrección. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Se ha visto esas estrellas en el campo, en la noche? Parecen diamantes, millones de diamantes brillando en el cielo. Un día los creyentes seremos como esas estrellas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mis hermanos, vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena obedecer al Señor. Vale la pena la iglesia del Señor, amar la iglesia del Señor, aunque sea tan defectuosa, porque Dios nos está puliendo. Vale la pena entonces que en la aflicción miremos al Señor Jesucristo. Vale la pena entonces usar bien nuestro lenguaje para consolar a otros. Vale la pena porque un día resplandeceremos como luminares en el mundo. Si todavía no eres creyente, si no entiendes la salvación, pídele al Señor que te perdone tus pecados, que te cambie tu alma, que lave tu corazón con la sangre preciosa del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, y Él con mucho gusto lo hace y te salva por la eternidad. Y si estás en angustia, si eres creyente pero andas atribulado, andas en prueba, pídele al Señor esperanza, que te enseñe cómo ver a Cristo en medio de todo eso, en medio de toda esa negrura. Así como el cielo es negro, pero las estrellas resplandecen entre más oscura es la noche, así, entre más negra sea la prueba, más podemos brillar si le pedimos al Señor que nos enseñe.
Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra. Y te pido, Señor, que sea de bendición este sencillo mensaje, oh Señor, para las personas que lo escuchan. Y si hay alguien sin Cristo, pedimos que tú lo salves, oh Señor. Y si hay algún hermano afligido, pedimos que tú lo consueles, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Gracias por el tiempo y nos vemos en unos minutos para la escuela dominical. Un abrazo.